Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente con el doctor José Tello Alfaro, especialista en temas electorales y ex ministro de Justicia. Bienvenido, doctor Tello, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina, y por tu intermedio un saludo también a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de varias cosas. Primero está que el día de hoy se ha publicado el proyecto de cronograma electoral. ¿Qué es esto? ¿Nos explica? Porque vemos unos cuadritos, unas fechas. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿De qué nos sirve? Muy bien, perfecto. Primero lo que se ha hecho es socializar lo que va a ser el cronograma electoral. Que lo conozcamos. Que lo conozcamos y que también todavía no está aprobado, pero que lo tengamos claro más o menos cómo sería con las fechas tentativas y todo ello, porque es muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son los hitos electorales, pero no solamente la ciudadanía, la sociedad civil, los partidos políticos, movimientos regionales, todos tienen que estar atentos de cómo va esta dinámica electoral que es sumamente importante porque definitivamente, a diferencia de elecciones pasadas que ya hemos en algún momento comentado, en este caso estamos apreciando de que las elecciones regionales, empezando por las elecciones generales, luego las elecciones regionales 2026, tienen un calendario muy anticipado, o han tenido un calendario muy anticipado. Hagámonos un poco nomás, recordemos el hecho de que el día 12 de julio del 2024 venció el plazo para afiliarse a los partidos políticos y poder candidatear. Y el 7 de octubre también venció el plazo para hacerlo para las elecciones regionales y municipales. Estamos hablando de 2024, la elección es 2026, 2 años antes. Entonces, estamos ahorita, por ejemplo, también en etapa electoral, ya con una serie de hitos que se han ido y están por vencerse también. Entonces, resulta por demás importante que este tipo de herramientas sean conocidas, porque un cronograma también no es una certidumbre cómo le van a ser los plazos y los hitos, y la ciudadanía tiene que estar muy atenta a todo ello. Claro, entonces esto se ha publicado en el peruano y lo que es marcarnos las fechas de lo que está sucediendo hasta el día de las elecciones. Lo más importante es que, por ejemplo, también ya está dejando bien en claro cuáles son los cambios, o en todo caso, la dinámica que se va a dar en las elecciones primarias. Las elecciones primarias es el momento de democracia interna de los partidos políticos y, por ejemplo, acá está ya señalando cuáles serían los hitos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es quien tenía que determinar eso por ley. Recordemos que la ley de organizaciones políticas, que antes se llamaba ley de partidos, ha tenido múltiples cambios y uno de los más recientes ha sido el hecho de que sea el jurado el que calendarice estas elecciones primarias. Que dicho sea de paso, no son igual a las PASO. Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias ya no existen en nuestro ordenamiento. Sin embargo, las elecciones ya han cambiado de nombre a elecciones internas y se pasan a llamar elecciones primarias. Entonces, si ya existe, exministro, este proyecto de cronograma electoral que todavía está puesto a disposición de la ciudadanía, pero no está oleado y sacramentado porque no es el que va a quedar, ¿por qué todavía podrían darse cambios? Por ejemplo, Podemos ha presentado un proyecto en donde se buscaría que pudieran invitarse a personas para la plancha electoral, que no se puede hacer hasta este momento, pero que ha generado un revuelo porque podría invitarse a personas como Antauro Humala. Correcto, vamos por partes. Acá este proyecto tiene dos puntos a mi entender que son neurálgicos. El más peligroso, aunque no lo creas, es el tema de los plazos. Ya hay preclusión de plazos. Lo acabo de mencionar hace un momento. El 12 de julio de 2024 venció el plazo para poder inscribirse a un partido político y poder ser candidato. Eso se cierra y se Se cerró. cerró. Entonces reabrirlo es peligrosísimo. Reabrirlo es muy peligroso. Como también reabrir esa fecha que se venció el 7 de octubre y que justamente no debería ya tocarse. Estamos hablando de que los plazos electorales tienen que ser respetados. De prosperar esta iniciativa, se reabriría en estos plazos, vulnerando la seguridad jurídica, y tendríamos nosotros plazos, vulnerando la seguridad jurídica, y tendríamos nosotros una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque esto se reabriría hasta julio y hasta el mes de... exactamente en el mes de enero, si mal no me falla la memoria, el día 2 de enero se reabriría, y es complicado.
es complicado porque tendríamos nosotros fechas que definitivamente podrían complicar también el proceso de elecciones internas que, por ejemplo, ya está calendarizado. O sea, en propuesta, pero ya el jurado ya tiene un pronunciamiento de cómo está calendarizado eso. Pero si es que hablamos de personas como Antauro Humala, ¿por qué hablar de Antauro si él ya no tiene sentencias, no tiene muertos encima, no tiene muertos en la mochila? ¿Él podría definitivamente ser un candidato? A ver, vayamos al otro punto. El otro punto es la postulación de un candidato en la fórmula presidencial, que puede ser invitado, presidente o vicepresidente. Ha saltado el nombre Antauro Humala porque coincide, y bueno, en política no hay casualidades, coincide con el hecho de que él tiene un problema con su partido, que dicho sea de paso está apelando a instancias internacionales y también, bueno, instancias constitucionales acá. El amparo contra resolución judicial y además también la medida de protección que le da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una cautelar que permitirá que el partido siga en carrera. Pero bueno, más allá del tema procesal, el señor Humala salta su nombre a relucir como un posible beneficiario de este tipo de medidas, que sería pues el pasaporte que necesitaría para postular en caso que su partido no logre la inscripción. Entonces, claro, cuando las cosas se ven con nombre y apellido es un poco delicado. O sea, ahí sí hay que agarrar y hay que medirlo porque la norma, por naturaleza, es una norma de carácter general. O sea, la norma es general. No puede ser con nombre y apellido. Entonces, hay, por ejemplo, aspectos generales que sí deberían entrar en agenda y me permito ser un propositivo con este punto, porque nosotros debemos, por ejemplo, ver la enorme cantidad de partidos que tenemos ahora y que definitivamente va a dar un problema siendo más de 40 en la siguiente elección. Deberíamos apostar por un mecanismo que ya se empleó anteriormente para las elecciones del 2016 y hay que hacer un poco de memoria, que permitía que los partidos solamente se les cancele la inscripción si no participaban en 2 elecciones generales consecutivas. Eso permitió que en su momento Solidaridad Nacional se retire de la contienda electoral. Recordemos cuando el extinto excongresista Nano Guerra García fue candidato a la presidencia, ellos retiraron la candidatura, retiraron al partido de las justas electorales y conservó la inscripción. También ocurrió con el Partido Nacionalista. O sea, hay antecedentes en los cuales los partidos recularon y se retiraron. Como también se podía dar el hecho de que no se inscriban, así de simple. O sea, que digan, no participamos, no nos inscribimos, nos guardamos para la otra elección. Entonces, en este momento están desesperados por poner a cualquiera porque pero no tienen ven miedo esto. por la inscripción. Claro, pero no ven esto, por ejemplo, que permitiría que el número de partidos que son más de 40 baje ostensiblemente, porque muchos partidos simplemente para no perder la inscripción se replegarían y no postularían, o sea, no lanzarían candidatos, no estarían en las elecciones y esperarían hasta la siguiente, quizás con mejor suerte. Entonces, eso por ejemplo hay que verlo, agregando de que a diferencia del año 2016, ahora es una causal también de cancelación de la inscripción de los partidos políticos en no participar hasta en 2 elecciones, perdón, en no participar en elecciones regionales. Por ende, también habría que colocar esta salvedad de que se les permita conservar la inscripción, que no sea cancelada, y poner este límite de hasta 2 elecciones regionales también. Y esta propuesta que ha saltado de Antauro Humala e invitar a alguien para ser candidato presidencial, ¿es posible en este momento, con el cronograma ya casi hecho? Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de una modificación de la ley de organizaciones políticas. Es una ley simple, una ley ordinaria, o sea, con mayoría simple podría hacerse el cambio. Y tenemos hasta el 12 de abril y sí podría hacer el cambio. Pero me parece más importante, por ejemplo, el atender este tema de liberar a los partidos que no tengan fuerza electoral para que no se presenten y por ende no postulen 40 al día de la elección. De acuerdo. Y otra es más una también, salida. que por ejemplo el jurado ha planteado, que es bastante importante, la regulación del artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por ejemplo, en el sentido de que ahora que se conservan la cédula de sufragio, tiene que tenerse bien en cuenta de que esto es materia de una revisión si es que hay discrepancias sobre la votación en una mesa. Hay que coberturar eso. Tengo una consulta, aprovecho que usted está aquí, porque el gobierno dijo que en marzo, que ya estamos ahorita, vamos ya a estar en marzo, que va a presentar a la ciudadanía un informe completo sobre lo planteado por la Presidenta de la República referente a la pena de muerte para los violadores de niños.
Usted ha sido ministro de Justicia, conoce el panorama. Es posible, nosotros tenemos este sistema robusto para tener la pena de muerte porque definitivamente la gente quiere. La gente quiere porque la gente está enferma con la inseguridad y peor cuando se trata del ataque sexual contra los niños inocentes. Podemos... Correcto. A ver, en este caso, como cualquier ciudadano, uno está a favor de la pena de muerte, pero siempre y cuando hayan los recaudos necesarios. ¿Y cuáles son? Un fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, si nosotros tenemos un Poder Judicial que tenga la totalidad de jueces permanentes, de carrera, no provisionales o supernumerarios, igual con los fiscales, que son los que tienen la acción penal, o sea, los que persiguen el delito, esto podría tener otro performance. Como no también tenemos. no lo tenemos, como también una mayor inversión en infraestructura. Por ejemplo, soltemos cifras del Ministerio Público. El Ministerio Público ha pedido más de 15.000 millones de soles para cerrar brechas. Se le asignó un presupuesto de 2.900 millones este año. Y había una agenda priorizada de algo más de 1.500 millones para cierre de brechas, no se la han dado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 219 peritos, cuando en realidad se necesitan algo más de 1.000, cuando tenemos una camioneta asignada y tenemos 4 computadoras especializadas para poder hacer el trabajo de peritaje. ¿Cómo Claro, podemos? un déficit terrible. Claro, pero o sea, es que en verdad, creo que lo que puedan recoger de opiniones, y es válido que se consulte a la población sobre el hecho de poder llevar adelante todo el proceso para poder establecer la pena de muerte como una pena acá en materia penal, en este delito tan execrable como la violación de menores. Esto tiene que ir aparejado de acciones políticas también más concretas. A ver, tenemos el resultado, digamos. La población, como ya se viene testeando desde el año 2004, va por este tema, sobre el 80% de aceptación. Que si quiere. Por ejemplo, Ipsos 2004, Ipsos 2018, 81 y 87%, son cifras de aprobación con la medida. Ahora, ¿qué ocurre? Podemos tener la licencia ciudadana, pero se tiene que convocar a las fuerzas políticas y hacer una hoja de ruta, ¿para qué? Para ir y denunciar, o sea, salirnos específicamente de ese extremo de la Convención Americana de Derechos Humanos que impide la pena de muerte. ¿Y la presidenta Dina Boluarte lo va a hacer? Permíteme, a ver, vamos por partes. ¿Y qué pasa? Para hacer eso se requiere de un consenso político amplio. Lo puede liderar la presidenta, pero además también con los candidatos presidenciales. Y tener un consenso como clase política para llevar este proceso que no va a ser de un solo gobierno. Este tipo de procesos son procesos que involucran a varios gobiernos. Claro, y usted me dice que se necesita el consenso político liderado por Dina Boluarte, y Dina Boluarte tiene 5%, 3% de aprobación. Y liderado por quien asuma la posta el 2026. Pero con esa aprobación se puede. Es presidente de la República hasta el 28 de julio del 2026. Entonces, alguien podría iniciar el proceso y más allá de la aceptación que pudiera tener la presidenta, lo que sí tiene que haber es el consenso político para sacar esto, porque se requiere. Es como lo que nos pasó cuando fuimos a resolver el diferendo limítrofe con Chile en la Corte de La Haya. Todos nos pusimos de acuerdo. Y desde Toledo hasta Humala, pasando por García Pérez, estuvimos en ese proceso con una sola línea. Tengan o no tengan la aprobación esa es otra cosa, política. Porque ahí hay un consenso. Ahora, ¿qué ocurre? Luego de eso, modificar todo nuestro marco normativo interno, ¿no? La Constitución y todas las demás leyes, y además, Karina, algo muy importante, para iniciar este tipo de procesos internacionales y nacionales de cambios normativos, también tiene que haber en paralelo ya la inversión a la que hice referencia hace un rato en materia de justicia. O sea, se tiene que invertir en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero realmente las cantidades de dinero que permitan cerrar las brechas de infraestructura y sobre todo solucionar el tema del personal. Si es, o sea, algo que se necesita es trabajar para eliminar la provisionalidad.
los casos de corrupción De acuerdo. más notorios sean con jueces supernumerarios, sean con fiscales provisionales. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hemos ustedes. estado con el exministro de Justicia y experto en temas electorales, el doctor José Tello Alfaro. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de